días, estimado señor Oscar Daniel Lalpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, distinguidos profesores y asistentes. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento por esta generosa invitación y participar en actividades fuera de la capital federal siempre me da un gusto especial, teniendo en cuenta que las diversas regiones argentinas forman parte inseparable de la historia y riqueza cultural de esta gran nación. Había visitado Mendoza, Corrientes, Córdoba, Misiones, el sur de la Patagonia y ahora estoy encantado de estar en La Pampa. Arribé a la Argentina en noviembre de 2017 con la misión de estrechar y profundizar los vínculos entre nuestros países en todas las áreas. Pero también llegué con una gran emoción, ansioso por conocer este país reconocido por su multiculturalidad, pero que aún así conserva una identidad peculiar que se manifiesta en todos los aspectos de la vida: el arte, la música, la literatura, por supuesto la gastronomía. El primer desafío que encontré sin duda fue aprender el castellano para poder comunicarme con ese gran pueblo. Y como dijo el señor rector, que sigo telenovelas argentinas como ahora la Argentina Tierra de Amor y Venganza. Pero hay a veces más venganza que amor, pero no es un chiste, pero bueno. Sin duda, entonces fue aprender el castellano para poder comunicarme con ese gran pueblo, pero pese a la barrera lingüística, nunca me sentí ajeno, gracias quizá a la cordialidad y a la calidez humana que comparten ambos pueblos, el egipcio y el argentino, o la influencia mediterránea que se nota en ambos, u otras similitudes que presentan como la tolerancia, la apertura y aceptación hacia el otro o el extranjero. Ahora permítanme aprovechar esta charla para contarles un poco sobre el estado de las relaciones bilaterales entre nuestros países, así como darles una breve idea sobre la situación económica, social y de política exterior en Egipto. Las relaciones diplomáticas entre Egipto y Argentina fueron establecidas en 1947. A partir de aquel momento, ambos países han mantenido siempre una relación basada en la amistad y el respeto y la permanente coordinación y diálogo. La voluntad de seguir desarrollando esas relaciones persistía con los gobiernos consecutivos de ambos países. Las relaciones bilaterales cobraron cierto dinamismo en los últimos 3 años con el intercambio de visitas de alto nivel, tal como la visita de la vicepresidenta Gabriela Michetti a Egipto en 2017 y la visita de 2 altos funcionarios egipcios, el exministro de Comercio en diciembre de 2017 y la ministra de Inversión y Cooperación Internacional en marzo de 2018. En junio de 2019, los presidentes El Sisi y Mauricio Macri sostuvieron una reunión importante al margen de la cumbre del G20 en Osaka, Japón. Ambos países mantienen también un alto nivel de cooperación y coordinación en el seno de las Naciones Unidas y otros foros multilaterales. A nivel económico y comercial, Egipto constituye uno de los principales socios de la Argentina, habiendo ocupado el 7º puesto entre los destinos de exportaciones argentinas en 2017. El intercambio comercial entre los dos países superó 1.2 mil millones de dólares, con la balanza enormemente favorable a Argentina. La soja y sus derivados forman la mayor parte de las importaciones egipcias de la Argentina. La entrada en vigor en septiembre de 2017 del Acuerdo de Libre Comercio entre Egipto y Mercosur marca un hito en las relaciones económicas entre ambos países
ya que representa una gran oportunidad para incrementar y diversificar el intercambio comercial. Por otra parte, las acciones de promoción y difusión cultural ocupan un lugar prioritario dentro de mi agenda en Argentina, con el propósito de dar a conocer el excepcional patrimonio histórico, cultural y artístico de Egipto, así como también fomentar el intercambio cultural entre ambos países. Sobre la economía de Egipto, se registró un crecimiento anual de 5.6% en 2018-2019. Se proyecta un crecimiento de 6.5% en el año fiscal 2020-2021. La tasa de desempleo bajó del 13% en 2013 a 8% en la actualidad. Dicho crecimiento obedece a una estricta implementación del programa de reforma económica apoyado por el Fondo Monetario Internacional después de que Egipto obtuviera en 2016 un préstamo por valor de 12.000 millones de dólares de 3 años de duración. 12. La reforma incluye la devaluación de la libra egipcia, recortes en los subsidios a los combustibles, la adopción del impuesto al valor agregado y la sustitución de las subvenciones a las clases menos favorecidas por ayuda financiera, mientras se han sostenido los subsidios a los productos alimenticios estratégicos como el pan. La implementación de un programa de reforma económica es también otro aspecto en que se parecen Egipto y Argentina, aunque en Egipto fue una reforma drástica, mientras que en Argentina quizá un poco más gradual. En 2018, Egipto se situó como el mayor receptor de inversión extranjera directa en África, con cerca de 8.000 millones de dólares, un 7% del capital extranjero invertido en todo el continente. Entre los sectores económicos claves figura el sector energético, con una de las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial y las terceras mayores reservas de gas natural confirmadas de África. En paralelo a los nuevos descubrimientos de energías tradicionales, Egipto está desarrollando la producción de energías renovables, limpias. Por ejemplo, estamos en proceso de construir la instalación solar más grande del mundo, el Parque Solar Ben Ban, en la ciudad de Asuán, en el sur de Egipto. Las remesas enviadas por expatriados egipcios y el sector turístico representan las principales fuentes de divisas. Un 12% de la población egipcia activa trabaja en actividades relacionadas con el turismo. Estamos organizando visitas. Como saben ustedes, Egipto cuenta con una gran diversidad de atracciones turísticas, históricas, arqueológicas, de ocio y religiosas. Cabe destacar que tras una histórica visita del Papa Francisco a Egipto en 2017, el Vaticano reconoció la Ruta de la Sagrada Familia en Egipto como uno de los programas de peregrinación católica. Es el recorrido hecho por la Sagrada Familia tras su huida de Palestina después del nacimiento de Jesucristo. Según nuestros datos, más de 14.000 turistas argentinos visitaron Egipto en 2016, pero creo que no es suficiente. Hay más de 40 millones de argentinos, y esperamos impulsar aún más el intercambio turístico entre ambos países. Pese al rendimiento económico positivo, Egipto lucha contra una serie de desafíos socioeconómicos, siendo uno de los principales la denominada explosión demográfica. Egipto registra un crecimiento poblacional de 1,5 millones de habitantes anualmente. Si bien Egipto es un país históricamente viejo, es muy joven en términos demográficos. Más del 52% de sus 100 millones de habitantes es menor de 25 años. Y a pesar del importante recurso
humano que representa ese porcentaje de jóvenes, también genera un reto para el gobierno en lo que respecta a la provisión de servicios públicos, tal como la educación y la salud, así como la satisfacción de la demanda alimentaria, teniendo en cuenta que las áreas desérticas conforman un 90% de la superficie total de Egipto, dejando un solo 10% de las tierras aptas para cultivo. Otro desafío es la escasez de recursos hídricos. Esta cuestión ha adquirido mayor urgencia con la decisión unilateral de Etiopía de comenzar en 2011 la construcción de la presa del Gran Renacimiento en el principal tributario que aporta más del 85% del caudal del río Nilo, poniendo en juego la cuota que recibe Egipto y de la cual depende para satisfacer el 97% de sus necesidades hídricas. En otras palabras, el río Nilo es una fuente de vida para Egipto. Es por eso que el historiador griego Heródoto dijo que Egipto es el don del Nilo, de verdad. Lamentablemente, en los últimos días, las negociaciones entre Egipto y Etiopía para llegar a un acuerdo que salvaguarde los derechos históricos de Egipto y garantice su seguridad nacional al tiempo que mantenga los derechos de Etiopía en desarrollo, quedaron estancadas, dada la obstinación y tácticas dilatorias de la parte etíope, para evitar la conclusión de estudios técnicos sobre los impactos económicos, ambientales y sociales de la represa, así como para obstaculizar cualquier acuerdo sobre el llenado y funcionamiento de la represa. La preocupación de Egipto se hace más profunda teniendo en cuenta el historial etíope con respecto al manejo de fuentes fluviales compartidas con otros países, ya que sus políticas de construcción y operación de presas causaron anteriormente daños significativos a las comunidades que habitan áreas adyacentes a presas en la propia Etiopía y en Kenia. Con el tema del agua les vine adelantando uno de los principales focos de interés de la política exterior de Egipto. En una región desgraciadamente plagada de conflictos y tensiones, Egipto mantiene una política exterior estrictamente alineada con los principios del derecho internacional, sobre todo la no injerencia y el respeto de la soberanía nacional, enfocando sus esfuerzos en la promoción de la paz y la lucha contra el terrorismo. Recuerdo que todavía estaba en la escuela secundaria cuando el 19 de noviembre de 1977 el presidente egipcio Anwar Sadat se convirtió en el primer mandatario árabe en visitar Israel, rompiendo en aquel entonces todo tabú y toda barrera sociológica en búsqueda de la paz. La visita se produjo 4 años después de que las tropas egipcias lograran cruzar en 1973 el canal de Suez, que se encontraba ocupado y fortificado por Israel en el marco de una guerra supresiva que lanzaron Egipto y Siria conjuntamente. Dicha guerra hizo esfumar el mito de que Israel era invencible y allanó el camino para un proceso de paz que culminó con la firma de los acuerdos de Camp David en 1978 y más tarde del Tratado de Paz entre Egipto e Israel en 1979. Ahora tenemos más de 40 años de paz. Y Sadat no perseguía, sin embargo, una paz bilateral con Israel, sino esperaba convertirla en una piedra angular de una paz exhaustiva, justa y duradera en toda la región. Lamentablemente, el expresidente Sadat pagó con su vida esa iniciativa de paz cuando fue asesinado en 1981
a manos de opositores radicales egipcios. No obstante, Egipto sigue comprometido con impulsar el proceso de paz entre árabes e israelíes, usando para ello sus relaciones con las partes del conflicto. Por una parte, insta a palestinos e israelíes a tomar pasos concretos hacia la resolución del prolongado conflicto, con base de la solución de dos estados y de una forma que garantice los derechos de ambas partes, de acuerdo a las normas internacionales y las resoluciones de la ONU. La exitosa mediación egipcia dio lugar en repetidas ocasiones a una desescalada del conflicto entre la organización palestina Hamas y las fuerzas de seguridad israelíes en la Franja de Gaza. En una vía paralela, Egipto se desempeña como mediador para lograr un acercamiento de posiciones entre los grupos palestinos, el cual permite su unificación bajo una autoridad palestina. En otro contexto, Egipto desempeña un papel protagónico en el marco de la lucha contra el terrorismo, empleando para ello un enfoque poco convencional que pretende abordar los factores subyacentes de ese flagelo, abogando por la adopción de un acercamiento ideológico y de desarrollo en paralelo a los esfuerzos militares. Por eso, Al-Azhar, la más prestigiosa institución islámica con sede en Egipto y que cuenta con más de 1000 años de historia como foro del Islam moderado, lleva a cabo la trascendente misión de revisar y reformar el discurso religioso para eliminar cualquier interpretación manipulada de los conceptos religiosos. Egipto es también un acérrimo defensor de la tolerancia y la convivencia pacífica, y en este marco mantiene como prioridad el tema del diálogo interreligioso, como en la Argentina. Es un país mayoritariamente musulmán, con una importante e influyente comunidad cristiana que representa más de 10%. Por ejemplo, yo soy cristiano también. El viaje del Papa Francisco a Egipto en abril de 2017 presentó un gesto de apoyo a los esfuerzos de Egipto contra el extremismo y a favor de la tolerancia y la convivencia pacífica. En este mismo contexto, Egipto presta mucha importancia a la preservación y restauración de su patrimonio cultural cristiano y judío, junto con el islámico, por supuesto, en el entendido de que todos forman parte integral del riquísimo acervo histórico de Egipto. Por ejemplo, 40 millones de libras egipcias fueron asignadas para la restauración de la sinagoga Eliyahu Hanaví en Alejandría, es el profeta Eliyahu, cuya construcción data del siglo XIV después de Cristo. Es muy importante, ya que estamos en una renombrada institución educativa argentina, arrojar luz sobre el sistema educativo en Egipto. La educación básica es gratuita y obligatoria entre los 6 y 13 años. Después de este periodo, los alumnos pueden asistir a la escuela intermedia general, que prepara para la enseñanza secundaria, previa a la universitaria, o a una escuela técnica para la especialización en materias industriales o agrícolas. Egipto cuenta con 24 universidades públicas, siendo la más antigua la Universidad del Cairo, fundada en 1908, además de 26 universidades privadas. La Universidad Americana en el Cairo es también una de las más destacadas y más antiguas en Egipto, ya que data del año 1919. En el marco de los esfuerzos para mejorar constantemente la calidad de los servicios educativos, Egipto mantiene este ámbito a la cabeza de su agenda de cooperación internacional. Como ejemplo, se destaca la fructífera cooperación entre Egipto y Japón en tal materia, la cual dio lugar a la instalación en varias provincias egipcias de 35 escuelas que aplican el enfoque de enseñanza y los métodos
didácticos del sistema educativo japonés. Habría que mencionar que pese a los esfuerzos del gobierno egipcio en materia educativa, el analfabetismo sigue representando uno de los mayores obstáculos, sobre todo entre la población femenina, aproximadamente 30%. Como dicen que siempre hay que guardar lo mejor para el final. Les comento de una cosa más que tenemos en común los egipcios y los argentinos, es la pasión por el fútbol. Incluso tenemos dos de las figuras más prominentes del fútbol mundial, Messi y Salah. Se me ocurre una anécdota sobre la leyenda del fútbol argentino Maradona, cuando el señor Julián de Dios, autor del libro Guía Completa de Egipto, se encontraba en el país recopilando material para su libro. Fue junto con su esposa un guía al monasterio de Santa Catarina del Monte Sinai en Egipto, el cual se encontraba cerrado al público en aquel momento. Pero cuando el traductor dijo al portero del monasterio que los visitantes vienen de muy lejos, de Argentina, este les abrió las puertas del monasterio y les dejó pasar porque vienen del país de Maradona. Solamente por eso. Finalmente quiero reiterar mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad de La Pampa por haberme dado esta oportunidad y gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias.